La despenalización del aborto, ¿hasta dónde alcanza? ¿Se despenaliza la figura totalmente? Bueno, esto vamos a hablar en este video, te invito a que te quedes, de paso te suscribas, tanto a mi canal de YouTube como a la página de Instagram hub.apoyoabogacía, y vamos a comenzar a tratar esta reforma que fue discutida tanto por sus fundamentos como también como fue su procedimiento, pero vamos a centrarnos principalmente en los cambios que traen aparejado en el Código Penal argentino. Bueno, en primer lugar, tengo que decir qué es un aborto, ¿bien? El delito sigue existiendo, ¿bien? Hay que recalcar eso. Nada más que esta nueva ley, la ley número 27.610, conocida como Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, lo que permite es que por la propia voluntad de la persona, enmarcada y fundamentada en tratados internacionales, tal como demuestra la ley, pueda realizarse un aborto hasta la semana 14 inclusive, sin que exista penalidad alguna. Esto alcanza, consiguientemente, tanto a la madre, bien, o mejor dicho, persona gestante, como dice la ley, como también a el médico partera o quien haya intervenido en este proceso. Bien, en este caso tenemos que recalcar cuáles son los elementos, bien, para un aborto. En primer lugar, tiene que existir una persona embarazada, bien, algo obvio, que exista un feto con vida, una maniobra, bien, que dolosa o culposa que lleve a que ese feto, bien, que está de desarrollo, muera, bien, prematuramente, es decir, que muera antes del momento natural, podríamos decir, de culminación del embarazo, que es el nacimiento. Bien, entonces, por último, tenemos la muerte del feto. Una mujer embarazada, un feto, una maniobra abortiva o que tienda a dejar sin vida a este feto y la consiguiente muerte. Bien, entonces, en primer lugar, recalcar esta cuestión que es muy importante, ¿bien? De que el aborto sigue existiendo, pero nada más es despenalizado o atípico o no es delito hasta la, hasta la semana 14 inclusive, perdón. Esto está en el artículo 16 de esta ley que acabo de mencionar, en el cual reforma el artículo 86 del Código Penal, que bueno, habla de que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Entonces, acá tenemos que ver el aborto realizado con consentimiento, por lo tanto vamos a ver aplicación de normas de derecho civil en lo que respecta al consentimiento informado, es decir, que el médico le va a avisar, bueno, usted ya tiene más de 16 años, según el artículo 26 del Código Civil Comercial, por tanto ya tiene un consentimiento válido. En este caso va a realizarse una maniobra abortiva, esta maniobra abortiva va a consistir en este tratamiento y en estos pasos. Puede sufrir estas consecuencias, tanto físicas como psicológicas. ¿Para qué es esto? Para que la persona que decide llevar a cabo este procedimiento cuente con el conocimiento médico, bien técnico, profesional, acorde para poder prever si las consecuencias las va a desear o si realmente está convencida de llevar a cabo el aborto. Bien, bueno. Luego el artículo 86 habla de una cuestión que venía recalcando anteriormente, que dice que fuera de este plazo, bien, no va a ser, no se punir el aborto practicado con consentimiento de persona gestante en determinados casos. Bien, es decir, el aborto que no era punible en el Código Penal anterior, sigue estando, pero se ha reformado de una buena manera, ya que antes hablaba, por ejemplo, de una violación a la mujer idiota, demente. En este caso, se modificaron estos embarazos atípicos o permitidos, que en el artículo 86, inciso 1, dice, si el embarazo fuera producto de una violación, bien, excluyo a esta mujer idiotamente, y agrega que en este caso se garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante y del personal de salud. Y luego aclara que los menores de 13 años, la declaración jurada no va a ser requerida, bien, porque no pueden llevar a cabo actos jurídicos válidos menores de 13 años. Luego, si tuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante, viene a decir el típico caso del aborto que es necesario para salvar la vida de la persona gestante. El médico, en este caso, priva, bien, de la vida a este feto, pero para salvar a la madre. O sea, entre no salvar a nadie, eligen salvar a la madre, bien.
El artículo 14 de la ley, modificada bien con esta ley, dice que va a tener prisión de 3 a 10 años el que obrare sin consentimiento de personas gestantes. Es decir, que los elementos del aborto van a seguir existiendo, el delito va a seguir existiendo cuando es sin consentimiento, independientemente de la semana que sea. Bien, entonces es importante recalcar la figura de consentimiento en este caso, porque el aborto sin consentimiento, obviamente, que va a seguir siendo penado como delito, porque si yo no me quiero hacer un aborto, obviamente que una persona que atenta contra la formación de mi feto, que está dentro de mi panza, es considerado un delito. ¿Bien? Bueno, pero también este artículo habla de prisión de 3 meses a un año, una prisión considerablemente menor que tenía el artículo 85 anterior, si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 y siempre que no me dieran supuesto del artículo 86, es decir, que fuera de la semana 14 y a contrario censu de los casos excepcionales que vimos del artículo 86, es considerado delito, ¿bien? Pero una figura de 3 meses a un año. Una cantidad de pena poca, bien, pero para recalcar que sigue existiendo el aborto y que es tajante el Código Penal en cuanto a esta división de los 14 semanas, inclusiva, ¿bien? Entonces, aborto no es punible hasta la semana 14 con el consentimiento. Fuera de esta semana 14 puede llevarse a cabo un aborto legal siempre que estén los casos de los dos incisos del artículo 86 del Código Penal. Bien, bueno, eh, el artículo 87 también es reformado, viene en el artículo 17 de la ley 26610 y dice que ser reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que con violencia causara un aborto sin haber tenido propósito causarlo si el estado de embarazo de personas gestantes fuera notorio le constare. Es decir, que la figura del aborto preterintencional sigue estando punible, en el cual tenemos una persona embarazada, bien, y que le constare al sujeto activo, es decir, que yo sepa que no se le nota la panza o que conozco que está embarazada y que exista un movimiento brusco, bien, culposo, es decir, torpe, sobre la panza, bien, o el feto, que cause la muerte. Es preterintencional porque es fuera de la intención, o sea, es una especie de aborto culposo, pero es más casi un dolo eventual, porque si yo veo que una mujer tiene una panza de un bebé de 8 meses y yo le pego una trompa fuerte, dentro de mi cabeza está la posibilidad, obviamente, grande de que pueda causarle la muerte o una afección grave a la salud, tanto del feto como de la persona gestante. Bien. Y bueno, y acá una cuestión importante, muy debatida, que es la llamada objeción de conciencia. Bien, porque como estuvimos hablando, está perfecto la despenalización del aborto, obviamente que el artículo 85 bis continúa, es decir, la prisión e inhabilitación para quienes sean personales médicos y colaboren para un aborto fuera de los casos permitidos por ley, pero también se agrega esta cuestión de la objeción de conciencia, muy debatida, bien, tanto en el proceso de formación de la ley, y también hay una manera de equiparar derechos, bien, tanto de la persona que quiere eh, dejar al lado un embarazo, bien, de manera voluntaria, como del médico que tiene que llevar a cabo eso, porque en esta cuestión del aborto se mezclan cuestiones tanto jurídicas como políticas, como culturales, como religiosas, y esto fue una manera de equiparación de estos intereses. El artículo 10 habla de la objeción de conciencia, bien, que básicamente es el derecho de negarse que tiene un médico a realizar un aborto. Bien, el artículo 10 dice que tiene que tener esta decisión, tanto pública como privada, derivar de buena fe la paciente para que lo atienda otro profesional o u otro hospital sin dilaciones. O sea, si viene una paciente y dice quiero practicar un aborto, mira, yo hago objeción de conciencia con esto, pero en este hospital este médico hace el aborto. Es decir, que por mi objeción de conciencia no frustre ni como que obstaculice el ejercicio del derecho de la persona gestante, ¿bien? Luego, cumplir con el resto de los deberes profesionales y obligaciones jurídicas. Acá es importante.
El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Bien, o sea, si, si estamos en una operación, bien, y está muy en riesgo la vida de la madre por el nacimiento, bien, por una afección médica, y es necesario e impostergable, o sea, que yo no puedo decir a la madre, mira, te derivo a este médico, yo no puedo hacer nada aborto. No. Si es necesario e impostergable, debe realizarse, es decir, que la objeción de conciencia en este caso, como que dañaría a dobles derechos, porque daña tanto el derecho de nacer del feto como también de la madre, de la persona gestante, que podría morir, bien, eso en casos de urgencia. Y luego, que no se puede alegar la objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto, bien, por ejemplo, un psicólogo. Bueno, el artículo 11, bien, habla de que aquellos efectores de salud del subsector privado de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa de este derecho, bien, deben prever y disponer derivación a otro que lo haga efectivamente. Es decir, que si yo hay una clínica que no hace abortos, que tenga bien el conocimiento de quién lo hace para poder derivar. Esto es una cuestión para que se permita válidamente el derecho de objeción de conciencia, pero también que se permita este derecho que recalca bien, que protege y que promueve la ley 26610, bien, la ley de interrupción legal del embarazo. Entonces, lo que me interesaba era recalcar modificaciones sustanciales del Código Penal en esta cuestión del aborto, de decir que el aborto sigue existiendo como figura típica, como figura penada, y que es clave esto de la semana 14. Bien, cuestión muy debatida, para algunos una barbaridad, para otros está bien, para otros muy tarde. Bien, pero fuera de toda discusión política que está en cada uno, recalcar cómo esta cuestión de la semana 14 viene a dividir, cuáles son los abortos no punibles del nuevo Código Penal, bien, porque son muy distintos a los que estaba antes y con un léxico totalmente distinto del que se utilizaba de una mujer idiota, violenta, idiota o demente, una cuestión que obviamente el Código Penal se hizo a inicios del siglo XX, que era completamente distinto significado al que tenemos hoy. Entonces, estas cuestiones modificaron situaciones que habían quedado ambiguas, ¿bien? Pero es una cuestión que queda para análisis individual de cada uno, ¿bien? Como bien sabemos, se está aplicando esta ley, ha tenido intenciones de declarar inconstitucionalidad. Recomiendo su lectura para ver en qué tratado se basa, ¿bien? Así que bueno, espero que sea de utilidad, ¿bien? Dejen en los comentarios cuáles son los próximos videos, próximos temas que quieren tratar. Les agradezco haber llegado hasta acá, les invito a suscribirse, a poner me gusta y a seguirme en Instagram, ¿bien? Les mando un saludo, muchas gracias, que anden bien, chao.